profesora, buenos días. Espero que esté bastante bien y más en estos tiempos de pandemia. Y bueno, hoy quiero hablar del libro Crónica de una muerte enunciada, escrito por Gabriel García Márquez, el cual en lo personal me gustó mucho, más que todo su narrativa, la cual va contando lo que pasó antes de la historia, o sea, va contando hechos que pasaron antes de la historia, en mitad de la historia, no sé cómo explicarlo. Eso me recordó mucho a La Rosa de Guadalupe. Sí, sé que es un ejemplo muy raro y gracioso, pero me recordó mucho a eso y la verdad me gustó la forma en la que fue narrada y me dejó muy intrigado la forma la forma de cómo pasó todo. No sé, la verdad me dejó muy, no sé, un sentimiento muy extraño. Pero bueno, quiero hablar del resumen, y es que todo inicia el día en que iban a matar a Santiago Nazar, así se llamaba el personaje principal, Santiago Nazar. Él se levantó a las 5:30 de la mañana. Él había dormido poco y había tenido una fiesta el día anterior, o sea, por eso mismo había dormido poco. Santiago llevaba a la hacienda de su padre, tenía conocimiento de armas y era intuitivo y valeroso, o prudente, creo que era. Bueno, él tenía una cocinera que creo que se llamaba Victoria Guzmán y su hija Divina Flor. Ellas sabían de que iban a matarlo, pero no le contaron de que lo iban a matar. Así que Santiago desayunó y después fue a ver al obispo que justo estaba pasando por ahí. Luego de que él saliera de su casa, alguien anónimo, no se sabe, no dicen en la historia quién fue, dejó una nota debajo de la puerta de su casa en el cual le estaban avisando de que él iba a morir. Después de eso, cuando él fue a ver al obispo, justo en ese momento estaban esperándolo los dos hermanos, Pedro y Pablo Vicario, los cuales estaban descansando después de 3 días de fiesta, y cuando vieron a Santiago se despertaron así como de la nada, instintivamente, creo que decía en el libro, y iban a ir, pero Clotilde, que bueno, de hecho ellos estaban en la lechería Clotilde, los frenó y les dijo que esperaran a que se vaya el obispo. Entonces, en donde el obispo, Santiago estaba con Margot, y cuando el barco ya se iba a ir, el barco del obispo ya se iba a ir, entonces Santiago se fue y a Margot le contaron de que lo iban a matar. Y aquí es la parte que me gusta, porque es donde van explicando por qué lo van a matar. Entonces explican de que lo van a matar porque le hizo una deshonra a la hermana de Pedro y Pablo Vicario. ¿Cuál fue esa deshonra? La deshonra fue que hizo que perdiera su virginidad. Él fue el culpable de que perdiera su virginidad antes de casarse con un joven de 30 años extranjero. Entonces, bueno, después de esto, cuando se casaron el joven extranjero y Ángela Vicario, que es la hermana de Pedro y Pablo Vicario, cuando se casaron, después de esto llegó el marido de Ángela, llegó a la puerta de la casa de la madre de Ángela y le contó que, o sea, se la entregó y tenía la camisa rota, y bueno, le contó lo que había pasado, la deshonra, y ella, la madre, le dio una paliza, no le parecía bien, y le dio una paliza a Ángela, en lo cual es cuestión de cada padre. Quiero hacer intervenciones y es cuestión de que cada uno haga lo que quiera. No sé si puedo decir esto. Bueno, profe, estoy un poco triste por lo que acaba de pasar. Acabo de hablar de todo el libro, pero pues estaba golpeando a mi abuela y me dio pena y corté el video y no me di cuenta que no lo había dejado de cortar, y al parecer perdí toda la grabación. Pero bueno, voy a editar este video para que se junten las dos partes. ¿En qué íbamos? Íbamos en que lo de la madre le dio una paliza a Ángela, su hija. Entonces los hermanos Pedro y Pablo llegaron y le preguntaron qué había pasado, quién le había hecho esa deshonra. Así que Ángela les dijo que había sido Santiago Nazar el que le había hecho esa deshonra, o sea, le había hecho que perdiera su virginidad. Pues entonces ellos, muy enojados, agarraron unos cuchillos y fueron a la plaza a afilarlos. Después de afilarlos fueron a la lechería de doña Clotilde,
donde los esperaron y, ojo que no sé cómo fue esto, el coronel se enteró de que esto iba a pasar, de que iban a matar a Santiago, así que fue a la lechería de Clotilde y les decomisó, les quitó los cuchillos a los hermanos. Estos, como era de esperarse, o sea, el coronel también un poco muy tonto, la verdad, porque no los interrogó ni nada, simplemente les quitó los cuchillos, les dijo que se los dieran, se fueron y ya, eso fue lo que hizo el coronel. Entonces, los hermanos, pues como era de esperarse, fueron a buscar otros cuchillos en la plaza y se volvieron a donde doña Clotilde a esperar a Santiago, el cual estaba con su amigo Cristo, no recuerdo bien el nombre, la verdad, como le digo, profe, yo no soy muy bueno con los nombres, pero bueno, estaba con su amigo Cristo caminando y todo el mundo los veía como si él fuera, quién sabe qué, un fantasma. Todo el mundo los veía, pero nadie entendía, ninguno de los dos entendía por qué los veían tanto. Así que bueno, cuando en un momento Santiago se separó de Cristo para irse a la casa de su novia, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces en un momento se separó Cristo de Santiago y le contaron a Cristo de que iban a matar a Santiago y él, alarmado, fue a buscarlo por todos lados, estuvo por muchos sitios y no logró encontrarlo, pero encontró a los hermanos, los cuales le dijeron que iban a matar a su amigo. Él, alarmado con esta noticia, siguió buscando, pero no pudo encontrarlo. Y bueno, ¿qué había pasado con Santiago? ¿Dónde estaba? Resulta que estaba en su casa, en la casa de su novia, y ella le estaba reclamando que por qué, o sea, que por qué le había hecho la deshonra. Ella ya se había enterado de la deshonra que había hecho y que por qué le había hecho esa deshonra, y él no entendía nada. O sea, él como que, no, ¿qué está pasando? No, ¿por qué me regañas? Entonces él salió de la casa de su novia en vez de haberse quedado, que hubiera sido algo mejor, pero salió y todo el mundo le empezó a gritar que cosas que él no entendía, y él como que muy confundido, como que miró, y los hermanos Pedro y Pablo lo estaban persiguiendo. Así que, o sea, él iban a lo lejos corriendo y él como que se dio cuenta y también huyó instintivamente. Entonces él estaba escapando y resulta que llegó hasta su casa, y eso es un detalle muy importante. Antes de que llegara Santiago, la madre de Santiago había cerrado la puerta con candado para que no entrara Pedro y Pablo a matar a su hijo. Pero ¿por qué había hecho esto? Porque ella le habían dicho que Santiago estaba dentro de casa y en realidad él estaba fuera con su amigo. Y bueno, cuando ya iba llegando a casa, él no pudo abrir la puerta ni nada, la intentó golpear, pero nada, y llegaron Pedro y Pablo y lo cuchillaron, le abrieron todo. Entonces bueno, lo dejaron en el suelo y se fueron los dos hermanos, y Santiago se pudo parar como podía. La verdad, él estaba muy adolorido y se agarró los órganos que tenía por fuera, tenía los órganos, y se fue a golpear a casa de su madre, y la madre al fin le abrió y no podía creer lo que estaba viendo. Su hijo estaba todo así muy muerto, por así decirlo. Muerto no, pues estaba muy demacrado, más que todo demacrado, y estaba muy mal. Así que al final su hijo murió, se le hizo la debida autopsia y exhibieron el cuerpo a todo el pueblo. No sé por qué hicieron eso, pero pues como digo, cada quien. Entonces eso, habían exhibido su cuerpo y los hermanos confesaron el delito que ellos habían cometido. Los llevaron a la cárcel solo por 3 años por el asesinato de Santiago, y al final cuando salieron, Pablo se casó con una mujer, creo que se llamaba Panlo, algo así, Panlo. Y el mismo Pablo heredó el taller de su padre, y Pedro se enlistó en las Fuerzas Armadas o en el ejército, y dicen que su patrulla desapareció. ¿Y qué pasó con Ángela? Ángela, ¿se acuerdan que, bueno, te acuerdas, profe, que se había casado? Sí, que se había casado con un extranjero de 30 años. Bueno, resulta que este tipo desapareció durante 23 años, en los cuales ella cada día le enviaba notas, cartas, de todo, y
le decía que pues nada, que, que volviera, que por favor, y después de esos 23 años llegó él con un maletín lleno de cartas y le explicó que por qué no había vuelto y todas esas cosas que pues se las explicó. Dar detalles es como muy meh. Entonces, bueno, al final dicen que se hizo una investigación en las cuales Santiago había salido que no había, o sea, no habían pruebas de que Santiago había sido el agresor, no había hecho esa deshonra. Este final me dejó un poco con el sabor agrio porque yo le estaba empezando a coger cariño a Santiago, no sé por qué, pero como que era muy inocente, no lo sé, yo sentía eso porque no entendía que su novia, por qué lo estaba regañando ni nada. Y eso, no sé, pues también entiendo que también podría verlo desde el punto de vista de que Santiago era un poco malo, pero pues no lo sé. Siento que todos los personajes en esta historia, a excepción de Margot y la novia, eran malos para mí. Pero bueno, ¿qué me pareció este libro? Bastante bueno, me gustó mucho la forma en la que narraron todo en general. La forma en la que al principio decían la historia y luego, o sea, contaban lo que iba pasando y iban explicando lo que pasó antes de los hechos que presenta el libro al principio. Eso me encantó, fue un buen detalle, la verdad. Profe, déjenos más libros así, me encantaron. El hecho de que hablen de muerte, la verdad, es un poco duro y la verdad, Gabriel García Márquez se arriesgó con esto, pero lo hizo bastante bien. Supo llevar la muerte de una forma en la que uno se mantuviera pegado al libro. La verdad, a mí me entretuvo mucho el libro, me encantó. Los personajes, mi personaje favorito fue Santiago y Cristo, que fue Cristo porque la verdad me parecía muy inocente. Y pues los personajes que más exploran fueron Ángela, Pedro, Pablo y Santiago, pero la verdad en lo personal fue como Cristo, porque pues Cristo lo hacía todo por su amigo, era como muy buena gente con su amigo, y su amigo pues la verdad había cometido errores supuestamente, porque al final el libro nos da a entender otra cosa, pero eso, había cometido algunos errores y tenía sus consecuencias. Y eso, al final la verdad es que me pareció, tuve mucha tensión, o sea, tensión de saber, no tensión así como, así, sino que pues mientras leía tenía como la intriga de saber qué iba pasando, más en la parte en la que asesinaron a Santiago. Yo creí que podría sobrevivir y en ese momento yo iba entendiendo el nombre de la obra, Crónica de una muerte anunciada, un buen libro. Otra cosa es que para mí los hechos más importantes fue el clímax, por así decirlo, cuando pasa el asesinato de Santiago. Me pareció un hecho bastante importante en la historia. Y eso, como digo, mi personaje favorito fue Cristo. Y así, quiero hablar un poco del autor, Gabriel García Márquez, quien también ha hecho muchas obras que la verdad en lo personal me gusta. De hecho, o sea, al buscar Gabriel García Márquez, o sea, aparece su biografía, aparecen varias cosas. Es un autor bastante interesante. A mí en lo personal me gusta mucho. Yo he leído varios de sus libros y me encanta. Me encantó mucho esta obra, la verdad. El autor, Gabriel García Márquez, no nos decepcionó y nunca lo hace. Nunca, muy bueno, nunca, de pronto a lo mejor una que otra vez, pero en lo personal pocas veces me ha decepcionado este autor y me han gustado mucho sus libros. Como digo, ese fue el momento clímax, un momento que yo por así decirlo podría resaltar. Podría ser la llegada del obispo, o sea, resaltar en el sentido como que me dejó con dudas. Fue la llegada del obispo porque pues, o sea, no contaron tanto en sí, o sea, sí contaron un poco, pero no sé, la verdad me quedo con muchas dudas. Y al final también una cosa que me hubiera gustado ver en el libro es el hecho de que me hubiera gustado que hubieran dicho que cómo fue la investigación, hubieran dado más detalles, pero solo se limitaron a decir de que Santiago no haya tenido participación en el abuso de Ángela y muchas cosas más. En lo personal, también opino de que eran tiempos muy distintos a lo actual. Yo supongo que en esa época eran tiempos muy distintos y por eso eran castigos más distintos. Por ejemplo, a Ángela me pareció muy curioso que llegara el esposo, porque pues normalmente actualmente nos vamos a negar algo de que hay varias parejas que antes de casarse tienen relaciones
y al final pues terminan en una ruptura o algo así, y pues ya luego se casan con la persona indicada cuando ya crecen o así. Eso ya es algo que no podemos negar. Uno puede estar de acuerdo, otros que no, pero al final es algo, una realidad, por así decirlo. Y eso, en lo personal me encantó el libro, y eso fue muy bueno. Otra cosa que me gustaría también hablar un poquito, que me pareció muy fuerte, o sea, fuerte no, o sea, el libro abarca, por así decirlo, violencia, un poco de amor, bueno, amor no sé, casi no, por el hecho de que amor no es, eso no sé cómo se podría decir, pero amor en cierta forma, abarca violencia, amor, eh, no sé, la verdad, en cierta forma Misterio, en lo personal, pienso que Misterio por los finales abarca también, no sé, como hechos que en lo personal me parecieron bastante buenos. Este libro en verdad es, o sea, es muy interesante, intrigante. Los personajes también me dejan siempre con la intriga, siempre quiero saber más. No sé, de los personajes, muchos personajes me dejaron con la intriga porque no profundizaron mucho en ellos, simplemente se limitaron a decir ciertas cosas, características que sí son importantes, pero en lo personal cuando uno ya termina de leer el libro se queda con detalles, o sea, se queda con ganas de ver detalles de este mismo. Y eso, en lo personal, admiro mucho al autor de este libro, me gusta mucho este libro y eso. Espero que este mini resumen o mini informe haya sido sobrado, profe. Espero que tenga un feliz día. Nos vemos. Yo soy Juan Sebastián Camacho Flores, 81, y nos vemos. Hasta la próxima. Y eso, profe, esa fue mi reseña. Espero que le parezca una buena reseña. La verdad, no soy bueno reseñando, no hago mucho estas cosas, pero la verdad, debo admitir que este libro fue bastante bueno. Me encantó y eso, personajes muy buenos, es una buena obra literaria. No sé, lo único que no me gustó es que sea tan corta y que no diera tantos detalles al final. Sí había muchos detalles, pero pues eran detalles como que había que obviarlos. En lo personal opino eso. Esa fue mi reseña. Muchas gracias, profesora, por ver este video y espero una buena nota. Adiós, profe. Y me da mucha pena hacer este tipo de cosas, de videos, pero lo hago porque, no sé, tratar de cambiar. Y bueno, profe, espero que esté bien esta cuarentena. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.